¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver la segunda parte de combinatoria, donde, bueno, pues como siempre tendremos nuestra motivación y nuestros ejercicios y vamos a hablar del principio del casillero y del principio generalizado del casillero. Bueno, una forma de presentar esto es la siguiente. Supongan que tenían una bandada de 20 palomas volando, ¿verdad? Hacía un conjunto de 19 casilleros para posarse ahí. Entonces, debido a que hay 20 palomas, pero solo 19 casilleros, pues al menos uno de estos 19 casilleros deben tener al menos dos palomas. Al menos. Ahorita vamos a ver una gráfica para que entendamos por qué al menos. Es decir, no podemos garantizar que cada paloma vaya y se pose en cada uno de los casilleros. Bueno, una paloma se pose en un casillero, otra en otro. Podrían posarse en más de una, pero necesariamente lo que nos afirmamos es que al menos uno de estos 19 casilleros debe tener al menos dos palomas. Para ver que esto es cierto, tengan en cuenta que si cada casillero tuviera como máximo una paloma, pues se podrían acomodar como máximo 19 palomas, una por casillero. Entonces la veinteava pues tiene que posarse en alguna que ya esté ocupada. A esto es a lo que se le llama el principio del casillero, y esta vez establece que si hay más palomas que casilleros, entonces debe haber al menos un casillero con al menos dos palomas en él. Este principio es muy útil y pues obviamente se aplica más que a palomas y casilleros, ¿verdad? Muchos de los problemas de combinatoria pues es eso, finalmente, que podemos acomodar o averiguar cómo podemos acomodar diferentes objetos en diferentes condiciones. Entonces, bueno, a esto se refiere eh, el principio del casillero. En este caso tenemos 13 palomas y 12 casilleros. ¿Ok? Cuando, como decía, ¿verdad? En este caso, un casillero tiene 3 palomas, ahí se posaron 3 palomas, en este casillero se posaron 2 palomas y nos quedaron 2 casilleros vacíos. Noten que esto está perfectamente dentro de las posibilidades que marca el principio del casillero. No podemos obligar o garantizar que cada paloma va a ocupar un solo casillero, y en este caso la treceava, como es en el caso de la figura del inciso B, acá ocurrió eso, ¿verdad? Cada paloma se acomodó en un casillero y obviamente cada una de las 11 palomas o de las 12 palomas, de las 13 palomas, 12 se acomodaron en un casillero, y la treceava pues tuvo que buscar un casillero, independientemente de en qué casillero se haya acomodado, pues vamos a tener el mismo efecto, que al menos dos, va a haber un casillero con al menos dos palomas. Pueden quedarnos vacíos, insisto, acá me quedaron vacíos 3, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en un casillero quedaron 3, acá se acomodaron 2 palomas y acá 2 palomas. Incluso podríamos pensar en que las 13 palomas se meten al mismo casillero. Por eso el principio dice, pues eso justamente, que al menos, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo. Dice, si K es un número entero positivo y K más un o más objetos, K más uno o más objetos se colocan en K cajas, entonces hay al menos una caja que contiene dos o más de los objetos. Al menos. Eso está garantizado por lo que ya explicamos. Pero bueno, la demostración la vamos a hacer por contraposición. Es decir, vamos a suponer que ninguna de las cajas contiene más de un objeto, porque es la negación de esta, ¿verdad? Que tiene dos o más casilleros. La negación de esto es de que que no es cierto que tengan más de un objeto. ¿Ah? Entonces, bueno, el número total de objetos sería como máximo K, porque tengo K cajas. Y esto pues es una contradicción, porque dijimos que había camas, al menos K más 1 objetos o más.
podemos aplicar este mismo principio del casillero, por ejemplo, para demostrar lo siguiente. Supongan que tiene una función de un conjunto con K más un o más elementos a un conjunto con K elementos. Entonces, necesariamente esa función no puede ser 1 a 1, como veremos pues, por el principio del casillero. Entonces, bueno, supongamos que para cada elemento y en el codominio de f, tenemos una caja que contiene todos los elementos x del dominio de f, tales que f de x es igual a y. Es decir, del dominio salen al menos más de un elementos, más de un flechas, perdón, hacia ese y. Entonces, debido a que el dominio contiene k más 1 o más elementos, k más 1 o más elementos y el codominio contiene solo k elementos, entonces el principio del casillero nos dice que una de esas cajas contiene 2 o más elementos x del dominio. Por lo tanto, esta función pues no puede ser 1 a 1. Siempre que tengamos esta característica, que el dominio tiene k más 1 o más elementos y el codominio k elementos, o que hay más elementos, dicho de otra manera, hay más elementos en el dominio que en el codominio, esa función nunca podrá ser 1 a 1. Ya no tienen que, por el principio del casillero ya no tienen que, ya está establecido, ¿verdad? Por este corolario del principio del casillero. Como siempre, vamos a ver alguna buena cantidad de ejemplos. Entonces, bueno, dice que entre cualquier grupo de 367 personas debe haber al menos 2 con el mismo cumpleaños. ¿Por qué? Pues porque solo hay 366 cumpleaños posibles. Obviamente, ¿por qué? Pues por los años bisiestos, ¿verdad? Aunque estemos en un año que no sea bisiesto, han pasado años bisiestos y por lo tanto, en esos años que hubo, en esos años bisiestos en el que nacieron las personas el 29 de febrero, pues también las tenemos que contar. Entonces, por eso decimos que hay 366 cumpleaños posibles. Y como tengo 367 personas, pues lo mismo. Entonces, al menos 2 van a tener el mismo cumpleaños. Al menos 2. No necesariamente pueden ser más, ¿verdad? Ok, entonces, otro ejemplo, en cualquier grupo de 27 palabras en inglés, debe haber al menos 2 que comiencen con la misma letra. Por la misma razón, solo hay 26 letras en el alfabeto inglés. Entonces, necesariamente, la palabra número 27 al menos debe de coincidir con una de las anteriores 26, al menos. Obviamente podríamos tener más de 2, ¿verdad? Que empezaran 3 palabras con A, por ejemplo, 5 con B, etc. Pero al menos, segurito, si todas en principio empezaban con letras de la A a la Z del alfabeto inglés, pues entonces, y hay 27, entonces al menos 2. Bueno, ahí tendríamos exactamente 2, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Nos preguntan cuántos estudiantes debe haber en una clase para garantizar que al menos 2 estudiantes reciban la misma calificación en el examen final, si el examen se califica en una escala de 0 a 100 puntos. Aquí no nos dicen cuánto es el K, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo podemos encontrar. Bueno, si las puntuaciones son de 0 a 100, o las calificaciones son de 0 a 100, entonces pues hay 101 posibles calificaciones en el examen final. Pues por el principio del casillero, entonces, para que al menos 2 estudiantes obtengan la misma calificación, pues debe haber 102 estudiantes. Con 102 estudiantes garantizamos que al menos 2 obtengan la misma calificación. ¿Ok? De nuevo, ¿verdad? Así como podrían tener casillas, podríamos tener casillas que no estuvieran ocupadas por las palomas, aquí podemos tener que hay una puntuación o una calificación que nadie obtuvo. Entonces, bueno, pues eso. Pero se garantiza que al menos 2 van a tener la misma en el peor de los casos. En el caso de que sí, efectivamente, cada estudiante va a obtener, los estudiantes van a tener cada una de las de 0 a 100 puntos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que tuviéramos
como acá son de 0 a 100 son 101 puntos, entonces en el peor de los casos, pues a cada estudiante le corresponderían, por ejemplo, que uno saque 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 100. Entonces, para garantizar que al menos dos tengan la misma calificación, necesito 102 estudiantes, porque tengo 101 puntos o calificaciones. Ok, este principio nos puede llevar a demostrar cosas interesantes. Dice, demuestra que para cada entero n hay un múltiplo de n que solo tiene 0 y 1 en su expansión decimal. En principio parece raro, ¿no? Pero vamos a ver cómo el principio del casillero nos permite demostrar que es cierto. Recuerden que si tengo, bueno, acá vamos a analizar algo de la sesión pasada, ¿verdad? No de la sesión pasada, no de la parte de divisibilidad. Entonces, bueno, dice Cn un entero positivo. Y bueno, considere los n más enteros, ¿verdad? Siguientes. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Este tiene un 1, este tiene dos unos, tres unos, etc. El último va a tener n más un unos en su expansión decimal. ¿Sale? Recuerden que vamos a demostrar que cada entero n hay un múltiplo n que solo tiene 0 y 1 en su expansión decimal. Entonces, bueno, tengan en cuenta que hay n residuos posibles cuando un número entero se divide por n, cualquier número entero. ¿Sale? Debido a que hay n más un números enteros en esta lista, por el principio del casillero, debe haber 2 con el mismo resto, perdón, cuando se divide por n. ¿Sale? A fuerza. Como solo tengo n residuos y tengo n más un números, entonces estos dos de la lista, hay 2 al menos de la lista que tienen el mismo residuo. Entonces, el mayor de los enteros menos el menor, pues va a ser un múltiplo de n, que tiene una expansión decimal que consta completamente de ceros y unos. Como los dos son puros unos, a la hora de restar el mayor con el menor, pues algunos van a... el que es mayor, ¿verdad? La parte del menor que lo restamos al mayor, pues nos van a quedar ceros, y como es menor, pues va a haber las partes más significativas del número mayor, pues quedarán en unos. El número que quedará, pues heredará la parte más significativa del mayor, y seguido de los ceros a la hora de restar el menor con el mayor. Entonces, por eso, pues efectivamente, el principio del casillero nos llevó a demostrar esto que en principio parecería raro. Ok, bueno, pues ahora vamos a ver el principio generalizado del casillero. Entonces, bueno, el principio generalizado, el principio del casillero establece que debe haber al menos dos objetos en la misma caja cuando hay más objetos que cajas. Pero podemos decir aún más cuando el número de objetos excede un múltiplo del número de cajas. ¿Ok? Por ejemplo, entre cualquier conjunto de 21 dígitos decimales, debe haber 3 que sean iguales. ¿Por qué? Pues porque si tengo 21 objetos que se distribuyen en 10 cajas, una caja debe tener más de 2 objetos necesariamente. ¿No? De nuevo tomo los 21 objetos, ¿verdad? Y suponiendo que los distribuyo bonito en las 10 cajas, pues cada uno va a tener 2 objetos. Pero el objeto número 21, pues tengo que colocarlo en alguna caja que necesariamente tiene 2 objetos. Entonces va a tener más de 2 objetos. Entonces lo que nos dice el principio generalizado del casillero. Si los objetos se colocan en cajas, entonces hay al menos una caja que contiene al menos n entre k, el techo de n entre k objetos. ¿Vale? De nuevo vamos a hacer una prueba por contraposición. Entonces suponemos que ninguna de las cajas contiene más de
de n entre k, del techo de n entre k menos 1 objetos. Noten que es la negación de esto, ¿verdad? Entonces, el número total de objetos es como máximo, ¿cuál? Pues bueno, tengo que k, ¿verdad? Si multiplicamos k por esto, por el techo de n entre k menos 1, entonces vemos que eso es menor que n entre k más 1 menos 1, y vemos que esto es justamente n. Y utilizamos esta desigualdad, ¿verdad? Que ya habíamos hablado de ella de las propiedades del techo. El techo de n entre k es menor que n entre k más 1. Entonces, bueno, por lo tanto, ¿verdad? Hemos llegado a una contradicción. Entonces, el número total de objetos es menor que n, por lo que tanto, completamos la prueba por contraposición. Porque dijimos que teníamos n objetos, no menos de n objetos. Ok. Eso es muy importante, esto que vamos a ver. Para poder resolver algunos problemas que podemos resolver con el principio generalizado del casillero. Este tipo de problemas, ¿qué características tienen? Nos pide el número mínimo de objetos, de modo que al menos R de estos objetos deben estar en una de las cajas, cuando, pues obviamente los objetos se distribuyen entre las cajas. Ajá. Entonces, el número mínimo de objetos, de modo que al menos R de esos objetos deban de estar en las cajas. Bueno, si tenemos n objetos, por el principio generalizado del casillero, nos dice que debe de haber al menos R objetos en una de las cajas siempre que pues el techo de n entre k sea mayor o igual que R, ¿verdad? Porque es al menos R. Entonces, queremos buscar el número más pequeño n con la propiedad de que n entre k sea mayor que R menos 1. Es decir, que n sea igual a k por R menos 1 más 1. Ese n. Y este número, ¿verdad? Pues sería el más pequeño que satisfaga esa igualdad. Que n más k es mayor o igual que R. Al menos R. Eso es lo mismo que esto, ¿verdad? Por la misma desigualdad que vimos hace rato. Entonces, me refiero a esta desigualdad, con la que demostramos al principio las casillas. Esta de acá. Ajá. Vamos a acordarnos bien de de cómo obtener este n. Es multiplicar el número de objetos, ¿verdad? El divisor. K. Y el R, recuerden, pues que sale de esta cuentita, del techo de n entre k. Y luego le vamos a sumar un 1, este 1 de acá. Entonces, vamos a acordarnos de eso. N va a ser igual a k por R menos 1 más 1. Y bueno, podría ser una pregunta que podríamos hacernos. ¿Podría ser suficiente un valor menor de n? Y la respuesta es no, porque si tuviéramos k por R menos 1 objetos, ¿verdad? Por eso sale de acá. Quieren saber si n puede ser menor. Si hay un n menor. Pues bueno, un n menor sería restándole 1 a este n, ¿verdad? Entonces por eso dice acá que si tenemos k, si tuviéramos k por R menos 1 objetos, entonces podríamos poner R menos 1 de ellos en cada una de las cajas, y ninguna caja tendría al menos R objetos. Todas tendrían R menos 1 objetos. Ok, como ayuda para pensar en este tipo de problemas, es útil que consideremos cómo puede evitar tener al menos R objetos en una de las cajas a medida que agrega objetos sucesivos. Entonces, para evitar agregar un objeto résimo a cualquier caja, eventualmente terminará con R-1 objetos en cada caja. No hay forma de agregar al siguiente objeto sin poner un objeto résimo en esa caja. De nuevo, por el principio del casillero, generalizado en este caso. Ejemplos. Nos dicen, entre 100 personas hay al menos el techo de 100 entre 12, que nos daría 9, ¿verdad? 9 por
2 es 18, 9 por una... sería 8 por 2, 9 por 2. 100 entre 12 nos da 8. ¿Sí? El 9 ya se pasa, 9 por 2, 18. Y llevamos 1, 9 por 1, 9 y 10, 108. Entonces, el techo de 100 entre 12 es, bueno, les va a dar 8 entre algo, 8 punto algo, entonces el techo es 9. Entonces, hay 9 que nacieron en el mismo mes al menos. Hay al menos 9 personas que nacieron en el mismo mes. Otro ejemplo, ¿cuál es el número mínimo de estudiantes requeridos en una clase de matemáticas discretas? Y acá sí vamos a usar la expresión esa de n es igual a k por r menos 1 más 1. ¿Cuál es el número mínimo de estudiantes requeridos en una clase de matemáticas discretas para asegurarse de que al menos 6 recibirán la misma calificación? Si hay 5 calificaciones posibles, A, B, C, D y F. Noten que aquí este es mi K, ¿verdad? 5. Bueno, entonces el mínimo número de estudiantes necesarios para garantizar que al menos 6 estudiantes reciben la misma calificación es el entero más pequeño n, tal que n sobre 5, que es el k, el techo de eso es igual a 6. Porque quiero que al menos es lo que me piden, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo número de estudiantes? Tal que al menos 6 recibirán la misma calificación. Bueno, entonces usamos nuestra formulita, ¿verdad? Que n es igual a k, que es 5, r es 6, teníamos k por r menos 1 y luego le sumábamos 1. Entonces, acá r es 6, 6 menos 1 es 5, le corresponde este 5, más el 1 de la formulita y nos da 5 por 5, 21, más 1, 26. Entonces necesito 26 estudiantes teniendo 5 calificaciones para garantizar que al menos 6 recibirán la misma calificación. Recuerden, puede ser que algunos no reciban, por ejemplo, ni D ni F. Bueno, habrá más. Entonces habrán más de 6, ¿verdad? No solo, más de 6. Como dice acá, si se tienen solo 25 estudiantes, es posible, ¿verdad?, que haya 5 que hayan recibido cada calificación. De modo que no haya 6 estudiantes que hayan recibido la misma calificación. Por lo tanto, 26 es el número mínimo de estudiantes necesarios para garantizar que al menos 6 estudiantes recibirán la misma calificación. Otro ejemplo, ¿cuántas cartas deben seleccionarse de una baraja estándar de 52 cartas para garantizar que se seleccionen al menos 3 cartas de la misma figura? ¿Ok? Entonces, esa es una. Y la otra es la pregunta 2, es ¿cuántas deben seleccionarse de una baraja estándar de 52 cartas para garantizar que se seleccionen al menos 3 corazones? Entonces, bueno, vamos a contestar la primera. Suponga que hay 4 casillas, una para cada figura, ¿verdad? Y cuando se seleccionan las cartas, se colocan en la casilla reservada para las cartas de esa figura. Entonces, usando el principio generalizado del casillero, vemos que si se seleccionan n cartas, hay al menos una caja que contiene al menos el techo de n entre 4 cartas. En consecuencia, sabemos que se seleccionan al menos 3 cartas de una figura si el techo de n entre 4 es mayor o igual que 3. Ok, entonces volvemos a usar quién es n. Pues en este caso k es 4, r es 3, 3 menos 1, teníamos la fórmula k por r menos 1 y todo, y luego más 1. Entonces, k es 4, r es 3, 3 menos 1 me da 2, y bueno, 4 por 2, 8, más 1 es igual a 9. Entonces, 9 cartas son suficientes para garantizar que al menos 3 son de la misma figura. De nuevo, si seleccionamos solo 8 cartas, es posible que escojamos 2 cartas de cada figura, por lo que se necesitan más de 8 cartas, ¿verdad? En consecuencia, pues debemos seleccionar 9 cartas para que podamos garantizar que se elijan al menos 3 de una misma figura.
Bueno, una buena forma de pensar en esto es tener en cuenta que después de elegir la octava carta, no hay forma de evitar tener una tercera carta de alguna figura. Aún en el caso que haya seleccionado dentro de esas 8, hayan salido 2 de cada figura, ¿verdad? En el peor de los casos, ese sería el peor de los casos, que me salió todo bonito, saqué 2 de corazones, 2 de tréboles, 2 de picas y 2 de corazones. La tercera, a fuerza, se tiene que repetir de esas. Puede que no haya sacado ningún corazón, bueno, pues se va a cumplir. Que vamos a tener al menos 3 de la misma figura. Bueno, para contestar 2 no necesitamos usar el principio generalizado del casillero, porque tenemos que asegurarnos de que haya 3 corazones, no solo 3 cartas de una figura, sino 3 corazones. ¿Ok? Noten que en el ejemplo anterior, como dije, pude habernos seleccionado corazones y voy a tener a fuerza al menos 3 de cualquiera de las otras figuras. Bueno, en el peor de los casos vamos a tener que nos hayan hubiésemos seleccionado, recuerden, si es de 52, la carta es de 52, la baraja es de 52 cartas y hay 4 figuras, pues entonces tengo 13 cartas de cada figura. Entonces, suponiendo que seleccioné que me salieron todos los tréboles, todos los diamantes y todas las espadas, en el peor de los casos, ¿sí? Entonces tengo 39 cartas en total, antes de seleccionar un solo corazón. Entonces, si quiero que las siguientes 3 cartas sean todas de corazones, entonces lo que tenemos que hacer en este peor de los casos es de que necesito seleccionar 42 cartas para obtener 3 corazones, para garantizar tener 3 corazones. Insisto, acá no usamos el principio generalizado ni de las casillas, ni el principio de las casillas, sino simplemente pues razonamos, ¿verdad? ¿Cuál es el peor de los casos? Como ya saben, pues a veces un solo principio de combinatoria no es suficiente para resolver un problema, tenemos que mezclarlos. Y no tenemos por qué usar todos los principios para resolver un problema. Bueno, otro ejemplo. ¿Cuál es la menor cantidad de códigos de área necesarios para garantizar que a los 25 millones de teléfonos de un estado se les puedan asignar números de teléfono distintos de 10 dígitos? Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que los números de teléfono tienen este formato: NXX, NXX y 4X, donde los 3 dígitos forman el código de área. N representa un dígito del 2 al 9, por lo tanto son 8 dígitos, ¿verdad? Por eso dice incluyendo el 9. Y X representa cualquier dígito. Ahí sí puede ser del 0 al 9. Ahí sí están considerados los 10 dígitos. Bueno, nuestra solución, ¿cómo es? Dice, ok, si hay 8 millones de números de teléfonos diferentes con este formato, es decir, vamos a ver, nos pregunta cuál es la menor cantidad de códigos de área necesarios para garantizar, ¿verdad?, que los 25 millones de teléfonos van a tener un número distinto. Ajá. Y queremos encontrar esto. Entonces, ¿qué pasa si no consideramos el código de área? Tendríamos que contar cuántos diferentes números hay aquí. Bueno, entonces como tengo aquí 8, n está entre 2 y 9, pues tengo 8 posibilidades. Y x tengo las 10 posibilidades, entonces tengo aquí xx sería 10 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. 10 a la 6 es 1 millón y n vale 8, entonces por eso es de que dice que tengo 8 millones de números de teléfono diferentes con ese formato. Bueno, entonces usamos de nuevo el principio generalizado del casillero. Entre 25 millones de teléfonos, al menos ¿cuántos? Pues al menos 25 millones entre 8 millones me da 3 millones y algo. Su techo me da 4. 4 de ellos deben de tener números de teléfonos idénticos, ¿ok? Al menos 4 de ellos. Entonces, por lo tanto, se requieren al menos 4 códigos de área para garantizar que
todos los números de 10 dígitos sean diferentes. ¿Okay? Ese es otro ejemplo. En este ejemplo no es una aplicación del principio generalizado del casillero, pero hace uso de principios similares. Acá no vamos a ver al menos, sino vamos a ver a lo más. Dice, bueno, supongan que un laboratorio de ciencias de la computación tiene 15 estaciones de trabajo y 10 servidores. Entonces puede utilizar un cable para conectar directamente una estación de trabajo a un servidor. Entonces, para cada servidor, solo una conexión directa a ese servidor puede estar activa en cualquier momento. No más de una. Entonces, queremos garantizar que en cualquier momento, cualquier conjunto de 10 o menos estaciones de trabajo, a lo más 10, ¿verdad? No al menos, sino a lo más 10, puedan acceder simultáneamente a diferentes servidores a través de conexiones directas. Bueno, podríamos hacer esto conectando cada estación de trabajo directamente a cada servidor, pero pues necesitaríamos, como tengo 15 estaciones de trabajo y 10 servidores, pues necesitaría 150 conexiones. Entonces me preguntan cuál es la cantidad mínima de conexiones directas necesarias para lograr ese objetivo. Bueno, entonces vamos a etiquetar las estaciones de trabajo de W1 hasta W1 hasta W sub 15 y los servidores desde S sub 1 hasta S sub 10. Bueno, entonces primero nos gustaría encontrar una manera de que haya menos de 150 conexiones directas entre estaciones de trabajo y servidores para lograr nuestro objetivo. Bueno, un enfoque que parece adecuado es conectar directamente WK a SK para las 10 primeras estaciones de trabajo, ¿sale? Y luego conectar cada uno de las 5 restantes estaciones de trabajo a los 10 servidores. Entonces eso nos da un total de ¿cuánto? Pues de 10, ¿verdad? Las que conectamos directamente. Y luego de 5 por 10, que es una estación de trabajo con cada uno de los 10, con cada uno de los servidores, que son 10. Entonces tendríamos 60 conexiones directas. Entonces necesitamos determinar si con esta configuración cualquier conjunto de 10 o menos estaciones de trabajo puede acceder simultáneamente a diferentes servidores. Observamos que si la estación de trabajo WJ está incluida con J igual de 1 hasta 10, si esa estación de trabajo puede acceder al servidor SJ, y para cada estación de trabajo mayor o igual que 11, debe haber una estación de trabajo WJ correspondiente con J igual hasta 1 hasta 10 no incluida, ¿verdad? Porque ya conectamos, ya están las 10 estaciones de trabajo, ¿verdad? Cualquier estación de trabajo de las directas, estarían excluidas las indirectas, en ese caso. Bueno, esto se debe a que hay al menos tantos servidores disponibles como estaciones de trabajo cuando estamos entre 1 y 10. Ajá. Por lo tanto, cualquier conjunto de 10 o menos estaciones de trabajo puede acceder simultáneamente a diferentes servidores. Pero podemos usar menos de 60 conexiones directas. Bueno, supongamos que hay menos de 60 conexiones directas entre estaciones de trabajo y servidores. Entonces, algún servidor se conectaría a un máximo de 59, ¿verdad? Si uno menos de 60, pues es 59. El piso de 59 entre 10, que es igual a 5 estaciones de trabajo. Entonces, si todos los servidores estuvieran conectados a al menos 6 estaciones de trabajo, habría al menos 6 por 10 igual a 60 conexiones directas. Entonces, eso significa que los 9 servidores restantes no son suficientes para que los otros 10 o más estaciones de trabajo accedan simultáneamente a diferentes servidores. Por lo tanto, pues no se pueden menos de 60 conexiones directas. Entonces, pues esa es la respuesta, 60. Ok, pues estos son sus ejercicios. Son 6 ejercicios. Y bueno, pues tienen que usar, ya saben, como siempre, el conocimiento, los conceptos, el conocimiento que desarrollamos en esta sesión.
y posiblemente o seguramente conocimiento de las sesiones pasadas, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vemos en asesorías. Pásenla muy bien. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por su atención.